Leemos la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hoy vamos a estar hablando en estos minutos acerca de el amor y la sujeción, sellos de un matrimonio piadoso. Y es cierto que hoy encontramos muchos libros sobre el tema, o muchos conferencistas que hablan del tema, cómo tener un matrimonio eficaz, un matrimonio feliz, un matrimonio bendecido, un matrimonio exitoso, victorioso. Pero lo cierto es que no se puede tener un matrimonio bendecido, o un matrimonio exitoso, o un matrimonio alineado con la voluntad de Dios, si no se siguen los parámetros, si no se siguen las ordenanzas, si no se siguen las directrices que el mismo Dios del matrimonio da. Y es que hay gente que quiere tener vidas felices, pero no quiere contar con Dios. Hay personas que quieren que sus matrimonios funcionen, o que sus matrimonios sean lo mejor de todo, pero no quieren contar con el diseñador. Es como cuando alguien compra algo, y sobre todo nosotros los cubanos que estamos tan atrás en todo, que nosotros, fíjense, si estamos atrás y mal en este tema, que cuando tú vas a otro país, tú compras algo, pero hay una garantía. Hoy, por ejemplo, en estos tiempos de apagones, quien compra una planta, ay, porque no te pueden dar garantía. Entonces, y algunos que te dan garantía de un mes o dos, pero son equipos que vienen para 3 años, 5 años. Entonces, nosotros tenemos que estar asustados, no solo por lo viejo, sino por lo nuevo también. Ahora, cuando se habla del matrimonio, no es algo nuevo. El matrimonio es algo que Dios nos ha dado desde el inicio que vemos allá en el huerto del Edén, en el libro de los comienzos. Por eso quiero hablar de estas dos palabras que encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero antes, vamos a hablar rápidamente de algunas razones por las que los matrimonios fracasan. Y vamos a hacerlo rápido con una lluvia de ideas. Algunas razones que usted sabe, que usted ha escuchado por las que los matrimonios fracasan. A ver, razones por las cuales los matrimonios fracasan. Ajá, muy bien. ¿Sí? ¿Cómo? Adulterio. Iba a anotarlo todo, pero a ver. Poco respeto en la pareja. Muy bien. Incompatibilidad de caracteres. O, si lo decimos más breve, que no se entienden, que no hay buena comunicación, ¿verdad? Adulterio hablaban por acá. Por aquí decían. No hay respeto, falta de respeto en la pareja. Muy bien, no hay respeto. Debido a una situación económica que estamos. Muy bien, producto de la situación económica, de no saber cómo tratar, ¿verdad? Esta situación o estas necesidades. A ver, allá atrás. A ver, espera, primero Ernesto. Ajá, a veces por no poder estar solos, o la convivencia entre muchas personas se vuelve un poco complicado. A ver, ¿alguien más? Los casados, quiero escucharlos. A ver, Wilfredo. Lo más importante para mí es, después que conocí a Dios, es someternos. Someternos uno al otro. Si no hay sometimiento en los caracteres, no progresa. ¿Verdad? Y en esto sería entender el rol de cada uno de acuerdo a los parámetros bíblicos, ¿verdad?
Otra de las razones por las que puedan fallar los matrimonios. Para dividir esos caracteres. Sí, ya ese fue el primero que se mencionó. No hay una convivencia. Sí, ajá. No hacer la voluntad de Dios. Muy bien, ese es uno, la voluntad de Dios. Falta de tolerancia, ¿verdad? De cómo a sobrellevar las cargas o los defectos. Ha pasado que se ha enseñado, no sé cómo, pero quizás en las películas, de que la persona dice, estoy buscando mi pareja perfecta. Si encuentras, que no la vas a encontrar, pero si la encuentras la echas a perder porque ya tú eres imperfecto. Y entonces vemos este fenómeno de una falsa realidad de lo que es el matrimonio. Bueno, yo le traje también algunos de estos elementos y le voy a mencionar algunos. Orígenes, hogares y entornos distintos. Esta es una de las razones por las que fallan también los matrimonios. ¿Por qué? Porque muchas veces llegamos al matrimonio y queremos imponer en el matrimonio lo que mamá me hacía a mí, lo que papá hacía conmigo. Pero otras veces llega la pareja al matrimonio y la mujer ve al esposo como su papá. Y el esposo no es tu papá. O el esposo ve a la mujer como su mamá. Tu esposa no es tu mamá. Y esto se resume, como ustedes lo mencionaron, y es cuando la gente viene y no quiere sacrificar su trascendencia, porque algunos vienen con buena trascendencia, pero la mayoría viene con muy mala trascendencia, ¿verdad? En el área familiar. También tenemos la engañosa relación del 50%. Yo no sé por qué libros de psicología dicen, para que el matrimonio funcione es 50-50. Mira, hermano, los que estamos casados sabemos que esto no se trata de tú 50, yo 50. Esto se trata de 100 y 100. Porque en la falsa expectativa del 50-50 siempre está la premisa de que, bueno, que haga él el 50 del primero. No, que se sacrifique, que dé él o ella el primer paso. Bueno, esa es una de las razones también. Otra de las razones es el egoísmo. Cuando, fíjense, si muchas veces se tiene una mala concepción del matrimonio desde el noviazgo, que cuando alguien está pensando en la pareja, está pensando en sus necesidades y no se detiene a pensar en qué puedo dar yo para el matrimonio. Siempre digo esto, porque un jovencito de hoy, de 13, 14 años, en su mayoría, vaya, por regla general, no está listo para casarse. Si muchas veces te vas para la escuela y se te olvidó lavarte la boca, ¿tú crees que tú puedas casarte con esa situación? Si lo único que haces es preguntar dónde está la comida y tú no sales siquiera a buscar el pan. Si tú vas al baño a orinar y siquiera descargas. ¿Cómo tú puedes pensar en el matrimonio, que no se está hablando de que son las ligas mayores, sino que es el paso, escucha bien, donde un hombre que sabe lo que quiere y una mujer que sabe lo que quieren, no necesariamente que tengan muchos años, sino madurez de cómo enfrentar la vida y sobre todas las cosas, tener a Dios en su corazón, quieren dar este paso hasta que la muerte los separe. Bueno, hay uno de estos fenómenos, es ese egoísmo, que incluso hoy se puede percibir en muchas parejas. Incapacidad con tratar las pruebas de la vida. Yo no sé por qué la gente en el altar dice, te amaré en las buenas y en las malas, pero cuando viene la primera mala, lo único que recuerda es que prometió amarse en las buenas. La pregunta es, ¿cómo tratamos las pruebas de la vida? Mira tu vida hoy de solteros que están acá, noviazgos que están acá. ¿Cómo tú enfrentas hoy un problema? Si eres de los que enfrentas el problema y te olvidas de Dios y se te viene el mundo abajo y no sabes cómo seguir adelante, cómo enfrentar y cómo solucionar las cosas y cómo pedirle a Dios sabiduría, cómo buscar consejos sabios. Si tú no sabes hacer eso de soltero, de matrimonio, eres una bomba de tiempo. Porque eso mismo lo vas a hacer, pero ahora con otra persona. Las incapacidades para tratar con las pruebas de la vida. La visión fantasiosa del amor. De hecho, incluso nosotros no vamos a encontrar el concepto de enamoramiento en la Biblia. Eso es un concepto secular o un concepto más bien social, de que estoy tan enamorado. Es una palabra bonita. Es una palabra que trata de resumir una etapa donde hay esos sentimientos bonitos, agradables, que todos pasamos por ahí. Pero nosotros nos damos cuenta que el amor es mucho más que un enamoramiento. El amor es algo duradero
y algo que, escucha bien, es mucho más que un sencillo sentimiento. El enamoramiento es pasajero. De hecho, una persona se puede estar enamorar de un actor. Una persona puede hasta decir, oh, es que ese actor, yo tengo que ver sus novelas. Las muchachas sobre todo. Ay, es que ese actor está casado, y a veces no está ni casado con una mujer. Está casado con otro hombre, y tú crees que ese es el hombre de tu vida. Y ahí creas una falsa expectativa de cómo tú quieres el hombre. Miren, hay hermanas que nunca se van a casar. Porque si fuera la cara de Leonardo DiCaprio con el cerebro y la espiritualidad del apóstol Pablo, ella dice, ay sí, pero no me gusta porque es un poco cursi. Y siempre va a encontrar algo que está mal. ¿Por qué razón? Porque hay una visión fantasiosa del amor y está completamente equivocada. Algunos de las parejas decían, ay, gracias a Dios, porque aunque sea apareciste tú en mi vida y eras lo mejor. Yo quiero darle una palabra de aliento a los solteros. Hermanos, hay esperanza. Sigan fieles. Todavía no ha pasado el último vagón del tren. Ya casi estás ahí, pero no ha pasado todavía. No sé por qué algunos miran a ciertos hermanos que ya están en esa fase. Pero bueno, más que dar un paso en falso por una mala decisión, es mejor esperar, es mejor soportar. Y es mejor seguir creciendo para ser la mejor persona que le puedas dar a esa pareja que Dios tiene para ti. Otra de las razones, y para mí es la principal, es la falta de una relación vital con Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la falta de una relación vital con Jesucristo, nos vamos a dar cuenta. Esto es tomado del libro Dos Haciéndose Uno, de los autores Don y Sally Meredith. Ellos en su libro escriben, yo creo que muy acertadamente, cómo tantas parejas están fracasando hoy, pero sobre todas las cosas, esta última, que habla de la falta de una relación vital con Jesucristo. No sé si perciben verlo ahí atrás, que está un poco distorsionada la imagen. La cuestión clave aquí es, ¿cuán aferrado a Cristo yo estoy? Mire, mientras más aferrado a Cristo usted está, más duradera y persistente será su relación. ¿Sabe por qué? Y solo llevo 11 años, voy para 11 años de casado. Llegarán los días, 1, 2, no serán todos, pero llegará un día en que tú dices, ya no aguanto más, no soporto más. ¿Sabe por qué? Porque ser fiel en el matrimonio es algo que dura toda la vida. E incluso cometiendo errores, uno se da cuenta que es una batalla constante cuando quieres hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo más fácil que te presenta este mundo es, no te gusta, cambia. Como si fueras a cambiarte de una camisa, como si fueras a cambiarte de un par de zapatos. No funciona, termina eso y pasa a la siguiente página. Así vive un mundo. Claro que si le dio la espalda al Creador, tiene que haberle dado la espalda al modelo del matrimonio. Por tanto, en los versos que estábamos narrando de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, trata de diferentes temas, pero ya acercándose al final de la carta, cuando Pablo le escribe a esta iglesia de Éfeso, que es una iglesia que ha tenido grandes líderes y que tendrá en el futuro grandes líderes, incluso vamos a encontrar aquí más adelante a Timoteo predicando y estableciendo pastores en esa ciudad. Vamos a ver que Apolos estuvo aquí también, Priscila y Aquila. Vamos a ver Esteban, que también en esta ciudad. Es una ciudad que ha tenido o tendrá grandes hombres o matrimonios sirviendo con fidelidad. Ahora Pablo decide hablar en estos versos sobre el matrimonio. Y Pablo lo habla de una forma, yo creo que muy clara. Y fíjense cómo comienza esta cláusula. El verso 21 dice, someteos unos a otros. La pregunta es, ¿qué significa someterse? Fíjese si la palabra someterse, el mundo la ha tomado, la sociedad la ha tomado y la ha tergiversado, que hoy cuando tú hablas de sometimiento, ¿qué es lo que viene a tu mente? Explotación, esclavitud, ¿sí o no? Eso es lo que viene a la mía, no sé. Cuando tú dices, no, hay que estar sometido, tú lo que ves es humillación. Como en estos días una foto que alguien que decía, si hay una...
Si se te va la corriente, no cuentes ovejitas, cuenta carnero. Porque hay que aguantar apagones. Claro que eso es un chiste de muy mal gusto, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de sometimiento, de sufrimiento, hay que entender que la palabra someteos unos a otros está clasificada por lo que dice la última frase. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que no es un sometimiento injusto, no es un sometimiento de dolor, no es un sometimiento de abuso, es un sometimiento en el temor de Dios. Y fíjense cómo está hablando. Esta primera idea del apóstol Pablo es de toda la iglesia. Aquí no está especificando esposas, esposos, jóvenes, ancianos. Está diciendo, vosotros como iglesia estén sometidos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esa idea de jefe, esa idea de supremacía, el hombre la tiene innato en su corazón. Ahora, ¿cuál es la sujeción entre un esposo y una esposa? Mire más adelante lo que dice el apóstol Pablo en varios de sus versículos. Pero antes, veamos las necesidades básicas del esposo. Necesidades básicas que tiene todo esposo, y por supuesto se van a quedar algunas, pero algunas de ellas. El esposo necesita esa dependencia de él. Increíblemente nosotros hemos sido diseñados para que otras personas dependan de nosotros. En este caso, la esposa. ¿Pero qué enseña el feminismo? Tú eres empoderada. Tú no necesitas de ningún hombre. Mi amada hermana, tú que también trabajas en la calle, que también provees para tu hogar, no dejes que aunque tú proveas para el hogar, pase por tu mente que tú eres la proveedora única del hogar cuando tu esposo está contigo, porque hay hermanas, sabemos que están todavía en una etapa de viudez o soltería. Mis amados hermanos, la dependencia incluso se ve reflejada en el Edén. Recuerda que Adán no fue formado de la costilla de Eva. Recuerda que Eva no fue quien le puso el nombre a Adán. Fue Adán el primer ser creado. Y Dios mirando a Adán se dio cuenta y dijo, no, él sabía, sino que mirándolo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y es Adán, cuando ve venir a su esposa o a su mujer, quien le pone nombre, entendiendo nosotros esa sujeción que está innata en el hombre. El esposo necesita que le den aceptación tal y como es. Yo no sé por qué cuando empiezan a pasar los años, algunas memorias empiezan a fallar. Y tú que lo vistes a él en aquel tiempo atlético, ahora quizás tiene un poco más de libra y un poco de menos de pelo, pero él sigue siendo aquel hombre el cual tú prometiste amar hasta el final. Pero hermano, también cuando la ves a ella, quizás ya empiezan a cambiar algunas cosas en su cuerpo, en su apariencia. Pero yo no sé, pero uno sigue viendo a la esposa de uno por muchos años que pasen como aquel regalo que el Señor dio y aquel regalo que uno guardará hasta que parta de esta vida. Hombre, amén. Amén. Varones, este es tu momento de brillar. Amén. 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 Ahí, William fue el que más alto lo dijo. Tiene premio. El esposo necesita apoyo y ánimo. El esposo necesita el toque femenino de su esposa en el hogar. Aunque nosotros sabemos que hay algunos esposos que le encanta esto de ayudar a decorar. Cuidado, hermano, porque hay líneas finas allí. Hay líneas finas ahí. Por ejemplo, miren, fíjense si nuestras esposas tienen el arte de la decoración, que a veces yo pienso que hay una secta oculta en mi casa. Y por secta oculta no estoy hablando de algo diabólico, sino es que hay algo oculto que me cambia los pozuelos de lugar. Mi esposa no está aquí, ¿verdad? Aleluya. Para mí es muy básico. Café, azúcar, agua. Si me mueves el café del lugar, ya se me perdió el universo. ¿Qué es lo que? No sé si poner a las niñas en el café, si coger el sazón y ponerlo en el agua. Ya me pierdo. Porque nuestras amadas esposas tienen la cualidad y el encanto de ellas ven las cosas y dicen, vamos a cambiar. Ay, necesito un cambio, ¿sí o no? Y esa es otra parte real. Mire, para mí, gavetas, medias, tienen pañuelos. No me cambies el pañuelo de la gaveta.
Porque entonces no sé si coger el café en la gaveta, si meter la media en la cafetera, me pierdo. Y usted se ríe, porque tengo que también hablar un poco mal ahora de nosotros los esposos. Y aunque las medias estén delante de ti, yo no sé por qué tú no la ves. Mi vida, ¿a cuánto le ha pasado? Usted simplemente diga, ¿a cuánto le ha pasado? Esa endemoniado par de media está delante de ti. Y tú dices, mi amor, el par de media está ahí arriba de la cama, que no está. Y tú lo estás mirando. Y cuando ellas vienen, por eso digo que es como una secta ocultista. ¡Pum! Aparece el par de media arriba de la cama. Tú dices, ¿quién lo puso ahí? ¿A alguien le pasa? Pero nosotros necesitamos ese toque femenino, ¿verdad? Necesitamos ese toque. Por eso, hermana, es muy importante que usted se pinte. Es muy importante que usted se arregle, no solo para la calle. Porque si te arreglas para salir a la calle, venir a la casa del Señor de una forma moderada, es simplemente para lucir más bonita, pero también para tu esposo. Aunque sabemos que en el hogar hay códigos de vestimenta que son inviolables, ¿verdad? Ese pullover que ya no le cabe un hueco más, que está al pasar a la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase del pullover con hueco? Trapeador. ¿Qué desaparece? Trapeador. Tercera fase, trapito a mano. Vamos, que todos sabemos por dónde anda la cosa. Pero nosotros, y esto es para ti, amada hermana, ese toque femenino es muy importante. ¿Por qué razón? Porque Dios te hizo con tu feminidad intocable, hermosa y maravillosa, y el esposo ama esa parte y ese toque femenino, ¿sí o no? No importa. Por eso a veces nosotros tenemos que hacer un gran sacrificio, porque su toque femenino, el toque femenino de esposa para mí es un regalo y también es un desafío. Porque de pronto me dice, ¿cómo combina mejor la cortina con...? Yo no sé. Pero ahí entonces tengo que hacer juego. Es decir, a ver, ¿cómo es que tú lo tenías pensado? Exactamente así. Es como yo creo que debe combinar. Pero dime tu opinión, no, es la tuya. Mis amados hermanos, en nuestras necesidades, y recuerde que eso es parte de nuestro diseño, parte de lo que está intrínseco en nosotros. El esposo necesita, sobre todas las cosas, una compañera fiel. Veamos entonces lo que dice el texto bíblico, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Miren cómo el apóstol Pablo habla, y está hablando primero a toda la iglesia, ¿sí o no? ¿Qué le dice Pablo a toda la iglesia? Sométanse los unos a los otros. Pero ahora le habla específicamente a las mujeres, y no a todas las mujeres, sino a las mujeres que están casadas, que tienen un pacto, que tienen un compromiso ante Dios. Dice, las casadas estén sujetas, y fíjense cómo lo especifica, dice a sus propios maridos, es a tu marido, no a otro. Dice a su propio marido como al Señor. Es entonces donde viene uno de los ejemplos más desafiantes para las mujeres hoy, cuando quieren hablar o queremos hablar de lo que es un matrimonio de acuerdo al diseño divino. De acuerdo al diseño divino, cuando nosotros hablamos de lo que es la relación de la mujer, fíjense cuál es la comparación que toma el Señor. ¿Cuál es? Dice, la esposa o la casada sujeta al esposo, y el ejemplo que usa, ¿cuál es? Como al Señor. Y más adelante lo va a decir, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Qué interesante que se habla de que nuestro matrimonio, el elemento que usa el apóstol Pablo como el ejemplo ideal, es la relación de la iglesia con Cristo. Si nosotros hablamos de la iglesia, sabemos que su definición correcta es el grupo de hombres y mujeres salvos por Jesucristo, que se reúnen en todos los lugares a lo largo de la historia. Sería la iglesia universal, y en este caso, en este reparto, esta sería la iglesia local. Pero ¿quién es la iglesia en este lugar? Nosotros. Es decir, que si hablamos desde el grupo amplio a lo más particular, es yo soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo solo no soy una iglesia.
pero yo soy parte de esa iglesia. Ahora dice, así como yo como iglesia estoy sujeto a Cristo. La pregunta sería, ¿qué significa estar sujeto a Cristo? No es hacer lo que yo quiera. No es ir contra los mandatos del Señor. No es ir contra la palabra del Señor. No es ir en contra de la voluntad del Señor. Sino tomar mi voluntad y someterla a Él. Tomar mis deseos y ponerlo a Él. Miren, mis amados hermanos, todos nosotros entendemos que en el matrimonio una de las cosas con las que comenzamos es renunciando, ¿sí o no? Cuando comenzamos el matrimonio renunciamos a muchas de las metas o propósitos que nosotros teníamos, a mucho de lo que nos habíamos estructurado. ¿Por qué? Por amor. Por eso el matrimonio deja de ser uno con sus metas y propósitos a dos que se hacen uno con metas y propósitos. Por eso, cuando tu esposa tiene un propósito o cuando tu esposa quiere hacer algo para el Señor, no la desanimes. Cuando tu esposo quiere hacer algo para el Señor, no lo desanimes. Amados hermanos, a veces es triste cómo hombres no pueden hacer más o no hacen nada para el Señor en su obra, porque la mujer, aun cuando es creyente, es el principal obstáculo. Muchacho, no hagas eso que te va a quedar mal. Mira eso lo chambón que tú eres. Muchacho, tú sabes que eres un chapucero. No, es que quiero hacer esto para el Señor. Termina primero la casita del patio. A ver, termina. Hermana. A veces la mujer le hace el trabajo al diablo y que bien se lo hace, que lo deja sin sueldo ninguno. Por eso hay que tener cuidado. Porque si tú no eres apoyo para él y no le ayudas a él, y a veces esa ayuda tiene que ver, voy a someter mis deseos por ahora ver los deseos en común. Y fíjense cómo el apóstol dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Así que cuando se habla de este sello, la sujeción, hermano, la sujeción en la vida cristiana no es hostigamiento o no es simplemente abuso. La sumisión de la esposa al esposo es como la iglesia es salva por Cristo y por amor se somete al esposo, al Señor Jesucristo. Así nosotros por amor tenemos que decir, Señor, no es lo que yo quiero, no es mi voluntad, sino quiero someterme a mi marido. Y dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas, ¿verdad? Dice el texto, mujeres, sométanse a sus maridos en algunas cosas, algunos días, algunos meses. Aquí viene una parte difícil, hermano, porque por una parte esto es un texto bien breve, por otra parte tenemos un bombardeo constante contra el matrimonio y contra los correctos roles de lo que es una mujer que quiere agradar a Dios. Dice, las casadas lo estén a sus maridos en todo. La única directriz que nosotros encontramos en la Biblia para que tú no te sometas a tu marido es cuando esa sumisión a tu marido va contra la voluntad de Dios. Y ten cuidado cómo interpretas esto. Te lo pondré de esta forma: cuando tu marido quiere que tú hagas algo que vaya contra tu dignidad o que vaya contra la palabra de Dios, es ahí donde único se te permitirá no someterte. Que tu marido, como tristemente pasa en el mundo, maridos, hermanos, que sin ningún pudor cogen y le dicen a sus mujeres, véntase, acuéstese y traiga dinero para acá. Porque es tu marido, en ese punto, la sumisión va completamente contraria a la santidad del Señor. Y lo triste de esto es que encontramos en el otro extremo algunas mujeres que dicen, no, yo no tengo que someterme a mi marido, él tiene que someterse a mí y yo a él. Esto es sometimiento por todos lados. Detrás de muchas de estas frases, amadas hermanas, hay cosas que van contra el designio de Dios. Y recuerda, ese sometimiento es un sometimiento por amor. Por eso es que fíjense cómo nosotros podemos hablar de las necesidades básicas de la esposa, algunas de ellas, para después hablar de la directriz de su comportamiento. La esposa necesita comprensión. Y las hermanas dicen, a ver, mírelo, está justificado. Y dice, sí, viste, Dios hablando. La esposa necesita comprensión. Y es cierto que a veces uno llega tan cansado, tan destruido, que piensa que es el único que ha trabajado. Y esa bendita hija del Rey de Reyes está en la casa, agotada. Tú estabas en el apagón afuera, ella estaba en el apagón adentro. No sabemos cuál es peor. Y haciendo esto y haciendo otro. Y cuando llega, uno con los años aprende la importancia
de respetar un suelo limpio. Cuando uno es muchacho y entra y no sé qué, y normal, no pasa nada, y tú pasas con los pies sucios y te suena. Cuando estás casado, entra con los pies sucios y tú, bueno, y es como que en la cocina se ve como un robot transforme que empieza así, como por fases, ¿no? Y tú dices, todo eso por un pisito que se ensució un momento. No es un piso que se ensució un momento. Es una mujer que se levantó a las 6 de la mañana corriendo con esto, haciendo el desayuno, corriendo para la otra, yendo a la escuela con los niños, buscándola esto, terminando el almuerzo, cosiéndote, en el mejor de los casos, la ropa que tú rompiste por gordo, cogiendo lo otro, no sé qué, esto preparando, después cogiendo, bañando a los muchachos, bañando, haciendo lo otro. No es un piso sucio, es toda una historia de batallas que hay detrás de ese piso sucio. ¿Sí o no? Pero la esposa necesita comprensión. Y después vamos a ver, hermano, en base a esta necesidad de cómo la palabra del Señor suple esta relación. La esposa necesita aceptación. Por ejemplo, yo siempre prometí jamás mentir. Y dije, bueno, como debe ser todo cristiano, ¿verdad? Que no dice mentira. Pero hay ciertos momentos donde tú no puedes mentir, pero tienes que saber cómo dices la verdad. ¿Te gustaron los frijoles? Yo tengo un compromiso y no puedo decir no, están malos, tan pésimos. Entonces hay frases sabias. Aprende esto, hermano, y toma nota, porque yo lo aprendí de otros también sabios. El del otro día me encantó, mi amor. El del otro día, fíjate, no estoy diciendo que está malo. El del otro día, ya lo estoy diciendo con algo bueno. Pero ustedes que son tan sabias, sí, pero te estoy preguntando por este. No se te ocurra nunca decir, los he comido mejores en esta casa, porque es probable que ese día no comas frijoles o te digan, cocínalos tú, dale, cocínalos tú. Pero, a ver, quizás alguno ha encontrado una forma más sabia. No sé, Ale, ¿ha encontrado una forma más sabia de responder cuando no quedó tan bueno? No, es como, ese mismo gesto, ese gesto es sabio. Es como, ¿cómo quedan los frijoles? Es como una frase, ¿cómo quedó el café? Estos días me tomé, yo creo que era un café, yo no sé si era que me era en veneno, pero lo tomé. Y yo prefiero no hablar. ¿Cómo quedó? ¿Para qué? ¿Verdad? Hay comunicación. Ahora, lo interesante de esto es que a mí me puede funcionar, pero a ti no, y a ti te puede funcionar, pero a mí no. La cuestión es que ella necesita aceptación. Por eso nunca olvides decir, aquellos que tenemos mala memoria o mala fijación, nunca olvides antes de salir al culto, antes de salir de la casa, aunque sea muy difícil, aunque sea mirarle las orejas, mirarle las uñas, ¿verdad? Y decirle, qué bonitos aretes, porque ¿es difícil o no es difícil? Y ella pasa así con un ventilador, ¿eh? Y tú, bueno, ¿qué le pasará? Ustedes se ríen porque esto es muestra de y te pasa así, para adelante, para atrás, y uno tú sabes. Yo recuerdo al principio eso pasaba mucho, que era el despiste, ¿no? Y no me vas a decir nada. Bueno, que hay menos megaguas hoy, ¿sabes? Uno por decir algo. Pero la cuestión es que, mi amada hermana, ¿cuánto amas cuando tú te preparas? Porque la cuestión es esta, hermano. Nuestras esposas, ¿para quién se ponen lindas? Es para nosotros. Triste del caso, o triste es la realidad, cuando una esposa tenga que ponerse solo hermosa para afuera. Cuando la hermosura tuya es para tu esposo. Por eso nosotros, confesados culpables, también tenemos que hacer un esfuerzo, y lo digo, sobrehumano, por decir, qué hermosos aretes. Pero si son los aretes que siempre has tenido, entonces dicen, no, estos son los de siempre. Dicen, no, lo digo porque hoy lucen más hermosos. Hay técnica, hermano, hay técnica. Eso con el tiempo. La esposa necesita cariño. Evidentemente, la esposa necesita ese cariño, ¿verdad? Voy a pasar. La esposa necesita un liderazgo sabio y fuerte. Toda mujer de Dios ama que su hombre sea hombre. Y le voy a hablar un poquito fuerte ahora a los solteros. Si tú estás acostumbradito a que sea mami la que esté todo el tiempo arriba de ti, que esté nuestras esposas aman cuando ven en nosotros un hombre comportándose en las pruebas como un hombre, en los problemas como un hombre, no como el que se derriba. Aunque escucha, todos sabemos que hay días donde uno se derrumba, ¿sí o no?
Hay días donde uno está tirado por el suelo y ella te dará fuerza, pero eso no significa que tú dejaste de ser el hombre de la casa. Significa que tienes tus errores, que tienes tus debilidades, pero una mujer ama, así como nosotros amamos en la feminidad de nuestras mujeres. Yo creo que toda hermana, y tú vas a decir si es así o no, pero yo creo que toda hermana ama que su hombre sea varón, que su hombre sea el varón de la casa, que sea no solo el que dice vamos a salir adelante, sino el que también está ahí y escuche. Porque yo siempre le digo eso a mi esposa, y es algo que nosotros usamos en muchas ocasiones. Yo siempre le digo a mi esposa, y ahora no sé cómo decirlo porque ella acaba de entrar, pero cuando nosotros hablamos de el hombre en el hogar, hermanos, el machismo ha sido un elemento que ha distorsionado la hombría en la sociedad. Pero, según los parámetros bíblicos, cuando nosotros hablamos de un hombre, escucha, y yo a veces se lo digo, y lo confieso, digo, tú ves esos predicadores que salen por ahí, por YouTube, y esos pastores famosísimos, le digo yo a ella, tú ves como todos esos pastores, tú lo ves ahí todo el tiempo ahí predicando y enseñando. Ninguno de ellos, le digo yo, ninguno de ellos está como yo ahora limpiando. Ninguno está ahora diciendo, levanta los pies para pasar el pasillo. Ninguno lo hace. Y ella siempre con sus palabras sabias me dice, sí, pero ellos son ellos. Y tú eres mi esposo que me ayuda. Amados hermanos, los hombres también en ocasiones los hombres también tenemos que ayudar en el hogar, aunque a veces eso sea un gran reto. Pero lo cierto es que la esposa necesita ese liderazgo sabio y fuerte, y por sabio y fuerte significa también el que apoya y ayuda. La esposa necesita un cónyuge fiel. No hay nada que amará más a una mujer que saber que su esposo le va a amar a ella y solo a ella. Por eso vuelvo al principio. Mientras más aferrados estamos a Cristo, más fieles y más aferrados estaremos en el matrimonio. ¿Alguien dice amén? Amén. Así que otro de los elementos que quiero entonces compartir. La esposa, dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Después de dirigirse a las mujeres casadas, ahora el apóstol se dirige a los hombres y dice, maridos, amad a vuestras mujeres. La cuestión es, pero si ya yo estoy casado, es evidente que yo estoy amando. Sí, pero también es evidente que si tú estás casada, estés sujeta a tu esposo. Pero aún así es un mandato, porque se trata de someter nuestra voluntad y nuestro deseo y nuestros sentimientos a la palabra del Señor. Por eso, amor y sujeción son sellos de un matrimonio piadoso. Amor y sujeción son palabras que a veces serán tan difíciles ponerlas en práctica, pero son las palabras o los mandatos que el Señor nos ha dado para hacer un matrimonio de acuerdo a lo que agrada a Dios. Y fíjense cómo dice, ¿cuál es el ejemplo que usa el apóstol Pablo para referenciar el amor de los maridos por las mujeres? ¿Cuál es el ejemplo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La pregunta sería, ¿cómo es el amor de Cristo para con nosotros, su iglesia? ¿Cómo es? No es un amor interesado. No es un amor que pide cosas a cambio. Es un amor incondicional. Es un amor perfecto. Y fíjense cómo dice, marido, hermano, hombres que estamos acá. Este es el reto de nuestras vidas para ser hombres de Dios. Porque algunos sucumben a las tentaciones de este mundo y pierden por completo su matrimonio. O pierden por completo la fidelidad que ha durado años o que cuesta años. Y fíjense cómo dice, así como Cristo amó a la iglesia, pero no solo que la amó, sino que mostró ese amor. Dice, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Todo parece indicar que Pablo está usando el elemento que se usaba en el matrimonio en el primer siglo entre los judíos. Los judíos, cuando el día de la boda, una de las cosas que hacían, según algunas tradiciones, era que la esposa ese día era bautizada en agua en uno de los misbah que había cerca de donde se fuera a celebrar en la sinagoga el matrimonio, y esa esposa era
simbólicamente bautizada porque ella pasaba de un tipo de vida y ahora iba a tener una nueva vida donde le pertenecía a su esposo. Y fíjense cómo el apóstol Pablo está diciendo, una iglesia gloriosa que él mismo lo ha tomado y él mismo se le ha presentado así. Mis amados hermanos, a veces el amor de nosotros para nuestras esposas falla y no llega a esa medida. Por eso, hombres todos que estamos acá, el mayor reto que hay en nuestras vidas es mostrar el amor a nuestras mujeres, así como Cristo mostró su amor para con nosotros, para con su iglesia. Y digo que es un reto porque la realidad es que nosotros, siendo defectuosos, siendo pecaminosos, tenemos un llamado de que el hombre de Dios, decide guardar su corazón y su amor solo para una mujer. Solo para una mujer. Pero es el amor que hay días que quieres entregarlo todo por ella. Pero cuando lleguen los días que quieres dejarlo todo, incluso a ella, ahí es donde tienes que decir, Señor, hice un pacto de amarla como tú me amaste a mí, como tú amaste a la iglesia. Fíjense cómo dice verso 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Parte del amor del esposo para la mujer es sustento y cuidado. Amada hermana, ¿acaso no amas tú el sustento y el cuidado que te da tu esposo? Bueno, además de amarlo, es un mandato para cada uno de los hombres que se nos da de parte del Señor. Dice, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense cómo Pablo ahora cita, ¿qué ejemplo? El ejemplo del Edén. Y recordemos que el ejemplo que el Señor da en el Edén a Adán y Eva, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, no era necesariamente o directamente para Adán y Eva, porque Adán y Eva no tenían padre ni madre, sino que es lo que en ellos estaba instituyendo, sería así entonces para todos los demás, de que el matrimonio se trata de romper ese vínculo de dependencia de los padres para ahora formar un vínculo de interdependencia entre el hombre y la mujer. No significa abandonar los padres, no significa dejar sus consejos, significa que ahora has salido de tu nido, has salido de tu casa para formar un nuevo hogar. Y quiero terminar con el versículo que termina el apóstol Pablo en el verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Vuelven los dos sellos, amor y sujeción. Amor y sujeción. Ese amor a la medida del evangelio es un amor que sacrifica, es un amor que perdona, es un amor que pasa página y borra. Esa sujeción a la medida del evangelio es una sujeción en amor, es una sujeción en respeto y sobre todas las cosas, mis amados hermanos, ¿cuál es el llamado que tenemos nosotros como matrimonio hoy? Como mismo algunos renovamos nuestros votos, el llamado es esposos que estamos acá, amemos a nuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Es un reto, pero es algo que podemos cumplir, aun cuando por nuestras fuerzas no llegamos, podemos cumplir por el poder de la palabra del Señor y el sustento de su Espíritu. Esposas, sujétense a sus esposos, así como la iglesia lo está a Cristo. Pero sobre todas las cosas, recordemos que la relación entre esposo y esposa representa la relación entre Cristo y la iglesia. Amor y sujeción, sellos de un matrimonio piadoso. Le hablo en estos momentos a matrimonios imperfectos. Me hablo a mí mismo como esposo imperfecto. Hay mucho todavía que pelear, hay mucho todavía que caminar, pero si Dios nos unió en matrimonio, si Dios hizo el matrimonio, Él puede seguir bendiciendo nuestros matrimonios. A los solteros, sean sabios con quien quieren pasar el resto de sus días.
amistades largas, matrimonios cortos, amistades largas, noviazgos bien cortos, aunque algunos tienen matrimonios cortos, no debe ser así. Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Debe ser el orden como queremos nosotros. Porque un día, y con esto termino, un día, yo voy a ver a quien fue mi esposa aquí en la tierra, allá en el cielo, y ya allí no será mía. Por eso incluso cuando decimos la frase, te amaré por siempre, ese siempre tiene un final. Y yo quiero que antes de que llegue esa etapa, donde ya no seremos más marido ni mujer en el cielo, yo quiero que aquí el Señor me dé fuerza. Y yo creo que los hombres que estamos aquí queremos lo mismo, que el Señor nos dé fuerza, que nos dé sabiduría, nos llene de su amor para amarlas como nadie puede amar a su esposa. Pero que así también seas con ustedes, hermanas. Amar a sus esposos como nadie, porque esto es amor de una sola vez. Un día estaremos con el Señor celebrando por la eternidad, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero mientras aquí entendamos que es una batalla donde podemos vencer confiados en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por los matrimonios que nos encontramos aquí, porque reconocemos que si estamos en pie es porque tú nos guardas. Bendecimos tu nombre y te damos gloria, y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seas con nosotros, que continúes siendo con nosotros, que seas con los solteros, los noviazgos. Dale sabiduría para que puedan tomar sabias decisiones. Te rogamos también, Señor, que seas con los casados. Síguenos guardando. Te rogamos también que seas, Señor, con aquellos viudos, viudas, que hoy están solos, pero tú eres su sustento y su cuidado. A ti oramos, sabiendo de que el sello de un matrimonio piadoso por tu palabra, como hemos visto hoy, es el amor y la sujeción. El amor de tu palabra, como nos muestra ese amor, y la sujeción de acuerdo a tu palabra, como nos muestra esa sujeción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias y te decimos amén y amén.